Muy bien, estamos listos. Hubo algunas preguntas interesantes en el intervalo, pero vamos a tratar de dejarlo para el final, si nos da el tiempo. Vamos a tratar de terminar la segunda parte y después, si hay tiempo, hacemos las preguntas. Entonces, vamos a construir puentes para superar las diferencias. A veces pensamos que si hay diferencias, la única alternativa es separarnos como hicieron Pablo y Bernabé. Bueno, esa fue una situación o una decisión extrema, pero quizás podemos construir puentes y evitar llegar a ese punto. Algunos consejos para esto. El primero, no intentes cambiar al otro. No intentes cambiar al otro. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. 2 Timoteo 2, 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Otra vez vamos a usar esta otra versión que nos va a clarificar un poco. Dice así: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. Yo no puedo cambiar el corazón a nadie. No intentes cambiar a la otra persona. ¿Por qué? Porque el otro va a hacer lo mismo con vos. Vos lo querés cambiar a él y él te va a cambiar a vos. Y la verdad que eso lo único que logra es separación, división en el equipo. Si queremos mantener la unidad, no intentes cambiar al otro. Esto significa que nunca va a cambiar. Esto significa que, por ejemplo, dijimos a lo último, ¿no? Si comer carne para él es pecado, no comeremos carne jamás. Yo no quiero, esta vez yo renuncio al asado una vez, pero después pará. No podemos vivir así. A ver, si tiene un problema de conciencia débil, yo no debo llevarlo a una situación en la que él va a tropezar. Pero después hay que enseñarle, él tiene que superar. Si esa alarma suena todo el tiempo, él no puede vivir así. Hay que ajustar la alarma, hay que enseñarle, él tiene que madurar, tiene que superar eso, tiene que crecer. Tiene que llegar a un punto, ¿viste? Pablo dice, no es porque comamos seremos más santos y porque no comamos seremos menos santos. La santidad no se mide por lo que comes. No, en un tiempo se discutía, ¿se puede ir al cine o no se puede ir al cine? Mira, no son más santos por ir o por no ir al cine, no se trata de eso, porque alguno no iba al cine y se alquilaba la película y se la miraba en la casa y miraba cualquier cosa, ¿no? Y decía, yo no voy al cine, y se ponía la careta de santidad, pará. No se trata de eso, no son más santos o menos santos por ciertas cosas. La santidad va mucho más profundo que eso. Entonces, yo tengo que ayudar a la persona a madurar, a entender, a crecer, pero no tengo que forzar un cambio, no tengo que intentar cambiar al otro. Tengo, como dice ahí, instruirle con ternura. Instruirle con ternura. Instruirle con ternura implica con paciencia, corregir con paciencia. Entendiendo que no es fácil cambiar una conciencia que por ahí lleva años. No es fácil tratar de cambiar una experiencia que ha formado un hábito en su vida. No es fácil. Entonces corregir, instruir con ternura, con paciencia, pero no intentes cambiar a la persona. Deja que Dios haga la obra. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Entonces, segundo consejo. Reconoce que tu ego es tu mayor problema. Esto es muy importante, reconocer que mi ego es lo que causa el mayor problema. Yo quiero tener la razón, ese es el problema. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, como a mí me gusta, mis preferencias, mi experiencia es la que vale. En un trabajo de equipo tenés que dejar al ego del lado de afuera. Entendé que tu ego va a ser tu mayor problema en este asunto. Filipenses capítulo 2, versículo 21.
Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscas tu propio gusto, tu propia preferencia, o tu propia experiencia, o tu propia límite de conciencia, y no realmente lo que es de mayor beneficio a la obra de Dios. Reconoce que el ego es lo que causa la mayor cantidad de problemas en un equipo. Y la lucha de egos, es decir, el yo contra el yo del otro, donde los dos queremos tener la razón o los dos queremos hacer la cosa a nuestra manera, es lo que muchas veces termina haciendo daño a la obra y lo que termina produciendo un gran desgaste. El desgaste emocional que produce los conflictos entre personas que están en el ministerio es una de las causas por las que muchos salen del ministerio. Tenemos que evitar que esto pase. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad a Jesús que sufrió ¿qué? Tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, este versículo tiene cosas muy profundas para analizar. En primer lugar, ahí uno podría decir, considerad a Cristo que sufrió ¿qué? Podríamos hablar del sufrimiento de la cruz, podríamos hablar del sufrimiento que le causaron tantas personas y esto y el otro. No, él habla de algo específico, la contradicción de pecadores. Habla de el desgaste que produce la contradicción de la gente. Que un día te dice una cosa y otro día te cambia. Que un día te dice, no, mi vida pondré por ti, y al día siguiente te está negando. Que un día te dicen, bendito que viene en el nombre del Señor, y al día siguiente gritaban, crucifícale. Pero la gente, ¿cómo puede cambiar tanto de un día para el otro? ¿No? Y de pronto eso, dice, produce un desgaste hasta que tu ánimo llega a un punto de desmayar. En el griego hay 3 palabras que se traducen desmayar. No vamos a analizar ahora cada una de ellas, pero la que se usa acá no es el desmayo involuntario, el físico. ¿Vieron? Cuando una persona se desmaya es porque tiene distintos problemas, debilidad, problema de salud, lo que sea, pero no lo está decidiendo él. Hoy me voy a desmayar. No, viene. Pero el desmayo acá, la palabra es ek luo, significa desatar. Luo es atar. Ek es desatar. ¿Qué tiene que ver desatar? Es la actitud de alguien que está tan cansado. ¿Viste cuando llegás a tu casa de todo un día terrible y te duelen los pies y no aguantas más y lo primero que llegás a la casa es revoleás el zapato, ¿no? Ese es en aquel tiempo, ¿vieron la expresión ceñir los lomos? Cuando uno tenía que trabajar o el corredor o alguien tenía que agarrarse la túnica, porque se enredaba sino en la túnica, y se la ceñía y se ataba muy fuerte el cinto para ceñir los lomos. Cuando no querés correr más, ¿qué haces? Me desato. Ese es el término, me desato. El desmayo acá no es un desmayo involuntario, sino alguien que dice, sí, estoy cansado, no corro más, estoy cansado. El sentido de desatar ahí tiene que ver con la persona que decide salirse de la carrera. ¿Y por qué? Porque hay mucho sufrimiento, porque hay muchos problemas con el mundo. No. Lo que lleva a ese desgaste, ¿qué es? La contradicción de pecadores, es decir, los problemas con personas. Los problemas con personas. Yo tengo que entender que no hay que llegar a ese punto extremo donde uno se cansa y quiere revolear. Sí, me salgo del ministerio o me voy a otra iglesia. Tomar decisiones así no son guiadas por el Espíritu Santo, sino son la consecuencia de haber estado quizás años llevando mal las cosas, haciendo mal la relación con otros, no entendiendo que por ahí el mayor problema está en mi ego. Está dentro de mí, que me lleva a conflictos, que me lleva a que las cosas no se hacen como yo quiero y hace años que yo vengo diciendo. No. Reconocer tu problema, reconocer tu ego es fundamental.
Tercer consejo, aceptar que las diferencias pueden sumar, no restar. Aceptar que las diferencias pueden sumar, no restar. A ver, las diferencias aportan otros puntos de vista, aportan quizás maneras que no se te habían ocurrido de hacer las cosas. Las diferencias aportan, suman, no restan. Fíjense Filipenses capítulo 4. Acá tenemos el ejemplo de dos mujeres que trabajaban en la obra del Señor, que trabajaron junto a Pablo. Y dice ahí versículo 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, Pablo dice a este hombre, que no, es interesante, no dice cómo se llama, ¿no? Lo dice compañero fiel. Y le dice, ayuda a estas. La palabra ahí, ayuda, es agarrarlas y ponerlas juntas. Ponerlas bajo el mismo yugo, ponerlas a trabajar juntas, otra vez. Pero tuvieron problemas, pero se pelearon. ¿Qué habrá sido el problema? No lo sabemos. Pero sabemos que eran dos mujeres fieles que estaban sirviendo al Señor, que pelearon al lado de Pablo en el ministerio, pero ahora había diferencias entre ellas y esas diferencias produjeron que se pelearan. Y era tan notoria la pelea que Pablo tiene que hacer una reprensión pública, porque esta carta de los Filipenses no era privada, era una carta a la iglesia. Y es feo que en la iglesia de pronto se mencione a Evodia y a Síntique, ¿no?, con nombre delante de todos. Es que la pelea de ellas evidentemente era pública, toda la iglesia conocía. Y Pablo dice, tenés que ponerlas juntas otra vez. Tienen que entender que las diferencias no tienen que llevarte a un punto de conflicto, de separación. Las diferencias pueden sumar, pueden ayudar a ver las cosas de otra manera. Yo tengo que entender que Dios usa personas diferentes. Mira, es interesante verlo en la obra, ¿no? Ageo y Zacarías eran muy diferentes. Uno era un hombre directo al grano, pum, pan, y Zacarías no, era un hombre que decía, hay que animar al pueblo. ¿Qué animar? Ageo decía, tomás esto. Cada uno su forma, pero dice que profetizaron juntos, a una misma gente, cumpliendo los dos, y Dios usó a los dos. Y en la Escritura es muy normal ver eso. Los discípulos tenían caracteres diferentes. Y 2 por 3 lo vemos discutiendo, cuando estaban por sentarse en la cena, cuando estaban haciendo esto y aquello. Pero Dios eligió personas diferentes con un propósito, que se complementen, que se ayuden entre sí. Así que tengo que entender que las diferencias pueden sumar y no restar. Vamos a ver otros consejos. Intentá ser un pacificador. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, un pacificador es un conciliador. Es alguien que trabaja en función de lograr la paz. Si estás en un equipo donde hay personas que están ahí, como Evodia y Síntique, tenés que tratar de ser un pacificador. A veces se necesita un mediador. Esa es la función del pacificador. A veces 2 personas no se ponen de acuerdo y necesitan un tercero. Bueno, podés ser ahí un pacificador. Alguien que logre limar las diferencias y que pueda uno ceder una cosa y el otro ceder otra cosa para lograr ser pacificador. Busca el mayor beneficio. 1 Corintios 10:33. Dice, vamos a leer desde el 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Acá el concepto es procurar el beneficio mayor. A ver,
Pablo dice acá, hay una cosa que todos tenemos que aprender si queremos trabajar en equipo, y es ceder. Ceder. Yo necesito ceder y el otro necesita ceder para que podamos llegar a un punto de acuerdo. Necesitamos ceder. Y Pablo dice acá, yo dice, en todas las cosas trato de agradar a todos. ¿Sabes qué? Cuando leo esto digo, es imposible, no podés agradar a todos. No se puede agradar a todos, siempre alguno va a estar en desacuerdo. Uno va a decir, no, porque hay que hacer así, hay que hacer acá, y no podés agradar a todos. A ver, ¿qué hacemos entonces? Buscar el mayor beneficio. A ver, busquemos llegar a un punto donde vamos a tener, mira, si yo diría, vamos a hacer una votación, ¿quién quiere tener la reunión el domingo a la mañana y quién quiere tenerla a la tarde? Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Algunos les va a preferir a la mañana, otros va a preferir a la tarde, pero es cuestión de preferencia. Jamás puedo poner o pretender que haya un acuerdo para todos. Pero acá es donde encontramos que cada uno tiene que ceder para el beneficio de todos. Que hay que ceder para poder encontrar algo que sea lo que se decide que es mejor para la obra de Dios. Esto va a resultar ¿en qué? En la salvación de otros. Va a hacer que podamos alcanzar a más gente, o va a resultar en que podamos llevar el Evangelio a otro lugar. Tenemos que buscar el mayor beneficio. El mayor beneficio. Tenemos que ser abiertos a escuchar. A veces somos medio cerrados a escuchar. No queremos nuevas ideas. Decimos, no, estamos bien así. Escuchemos. Quizás podemos aprender. Quizás hay cosas que podemos mejorar. Quizás podemos entender que es la manera de llegar a esa gente o es la manera de poder reunir más fondos para poder hacer tales proyectos. Tener una mente abierta no es malo, pero por supuesto hay que analizar cada cosa y ver qué conviene y qué no conviene. Sé el primero en pedir perdón. Mateo 5:24 lo conocemos bien, ¿no? Estás llevando tu ofrenda al altar, es decir, vas con un espíritu de adoración, pero te acordás ahí, en ese momento, que tu hermano tiene algo contra ti. No esperes que venga él a pedir perdón. ¿Qué dice? Siempre me causó gracia el hecho de que dejes la ofrenda, ¿no? Porque si no te la gastás seguro, seguro. Entonces, dejala la ofrenda ahí. Pero andá que, reconciliate, y ahí hay una palabrita. ¿Reconciliate cómo? Dice, ve, reconcíliate primero, y después vení y entregá la ofrenda. Pero dice, reconcíliate primero. Es una prioridad en la vida. Y yo debo tomar la iniciativa. Yo debo ser el primero en pedir perdón. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos esperando que el otro dé el primer paso. Nos quedamos esperando que el otro reconozca que está equivocado. No, ¿por qué? Él piensa que yo estoy equivocado y yo que él. Tomá la iniciativa, sé el primero en pedir perdón. Esto es lo que logra unir, no separar. Ups, se acabó. Se terminó ahí. Entonces, estos son algunos consejos que entiendo pueden ser prácticos para construir puentes, para lograr encontrar puntos en los que podamos trabajar juntos. Lograr entender que hay cosas que por ahí no son las que más me agradan, pero entender que por ahí pueden ser útiles y pueden ser utilizadas para la obra de Dios. Entender esto nos ayuda a superar las diferencias, nos ayuda a superar las cosas. Tenemos que llegar a puntos de acuerdo, entender que hay situaciones en las que tenemos que ceder para el beneficio de la obra. ¿Cierto? Yo creo que tenemos que ser pacientes con aquellos que por ahí su conciencia les dicta, ¿no? Pero ayudarles a superar. Yo contaba una experiencia de la primera vez que quise llevar gente de mi iglesia a un picnic de la familia, ahí en Monte. El anciano me dijo, tenía este preconcepto. Picnic es carnalidad, pecado, ¿no? Es algo que él no concebía como que podía la iglesia participar de una actividad así. Intentar cambiar su mentalidad hubiera sido
imposible. Y hubiera sido una cuestión de conflicto que nos hubiéramos tenido que ir de la iglesia. Ir al picnic igual hubiera sido ir en contra de su autoridad y bueno, eso hubiera causado un quiebre en la relación. Dijimos, bueno, está bien. Yo jamás aceptaba esa idea, pero está bien. Le pedí permiso y digo, sin embargo, ¿puedo llevar a sus hijos que estaban, él tenía 4 hijos, de los cuales 2 estaban apartados? Dice, ¿puedo llevarlos? Sí, a ellos llevarlos, total ellos no son de la iglesia. Bueno, los llevó al picnic. Claro, cuando ellos vinieron al picnic y vieron, ¿no?, todo cómo se divertían los creyentes. Claro, ellos se habían alejado de la iglesia, ¿por qué? Por esa mentalidad del papá, el que pensaba que santidad era vivir en una vida donde la diversión era pecado. Y de pronto entonces comenzaron a ver otra cosa y escucharon el mensaje de la palabra que llegó al corazón y ellos volvieron al Señor y se integraron a la iglesia y comenzaron a trabajar para la iglesia. Al otro año, vuelvo a hablar con el anciano otra vez, digo, mire, no quiere que la iglesia vayamos al picnic, mire, si fue bueno para sus hijos puede ser bueno para otros. Y sí, ¿no? Y él mismo, el anciano mismo, iba adelante de todo con la bandera de Aedo, adelante, así. El primero que... Porque vio el qué, vio el fruto, vio que eran preconceptos, él mismo entendió que eran sus ideas, pero que no era verdad. Pero ves, tenés que tener paciencia, a ver, era su conciencia débil que le decía, está mal, picnic, malo, malo, pero tenés que trabajar en la persona hasta que vea que eso puede tener buenos resultados y que eso puede ser un medio en las manos de Dios para alcanzar a otros. ¿Te das cuenta? El asunto es dejar que Dios haga la obra, no intentar forzar las cosas. Cuando vos querés forzar, ya te digo, no, este anciano es un anticuado, vamos al picnic igual. No, eso termina rompiendo las relaciones, ¿no? Y yo creo que todo el tiempo en la obra de Dios está este conflicto. Muchas veces es un conflicto generacional, o muchas veces es un conflicto de personas que vienen de distintas iglesias y dicen, no, porque acá en mi iglesia se hacía así y en mi iglesia se hacía así. Y yo tengo que entender que hay cosas que no vamos a negociar. Lo que está en la palabra, punto final, está en la palabra. Pero lo que no está en la palabra, bueno, vamos a escuchar. A ver, escuchamos tu posición, a ver, ¿qué puede aportar eso? Quizás puede aportar alguna idea que podemos mejorar. No cerrarme, considerar la experiencia. Quizás esa experiencia, bueno, quizás algo podemos aprender. No todo va a cambiarse y no todo va a estar mal, pero tenemos que encontrar estos puntos de acuerdo, lograr edificar puentes de unidad. Dice Efesios capítulo 4, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Es decir, algo que exige solicitud. Solicitud es una palabra que significa, es tan importante que tenés que hacerlo y tenés que hacerlo rápido. Tenés que poner esfuerzo, tenés que hacerlo porque es importante. Está diciendo solícitos, dispuestos, rápidos, en guardar la unidad de la fe. La unidad. Yo creo que hoy en día muchos terminan separándose y esto no ayuda a la obra de Dios. La unidad no significa que me voy a juntar con cualquiera que piense diferente, con otra doctrina. No. La unidad tiene límites, pero esa unidad la debemos conservar. Y cuando hay problemas en un equipo, debemos entender de dónde vienen esos problemas. Si es cuestión de preferencia, bueno, dejémoslo a un lado. Si es cuestión de experiencia, aprendamos de la experiencia. Quizás no seas un necio de descartar la experiencia del otro, pero tampoco vamos a aceptar todo lo que el otro dice. ¿Es un problema de conciencia? Bueno, quizás hay que ceder ahí, aunque hay que enseñar también. Entender que no son las cosas, es el espíritu. En buscar ahí la unidad en el espíritu.
Los tiempos van cambiando y la gente va discutiendo por distintas cosas. Y nunca las cosas nos hicieron más santos o menos santos. En Colosenses Pablo decía, mira, hay gente que manda y dice, no toques, no gustes, no hagas, pará. Dice, no podemos vivir con ese tipo de preceptos que no son de la Escritura. Entender que no debo afectar al hermano, pero entender que la santidad no es una cuestión solo de cosas. Tengo que enseñar más profundo. ¿Ves? Esto nos tiene que llevar a entender que la santidad no es equivalente a religiosidad. La religión es la que marca no hagas esto, no hagas aquello. La santidad va mucho más profundo, apunta al corazón, apunta realmente a ser santo delante del Señor. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí. El Espíritu Santo creo que tiene que trabajar en nuestra conciencia, pero muchas veces nuestra conciencia suena por cosas que no las puso el Espíritu Santo ahí, ¿no? Suena muchas veces por cosas que fueron parte quizás de tu crianza, que fueron parte quizás de tu experiencia. Puede pasar en un niño, ¿no es cierto?, que un día tocó la estufa y se quemó, ¿no es cierto? Y eso dejó una marca ahí en su conciencia. Y ahora por ahí no se quiere acercar a una estufa, ¿no? Le tiene pánico la estufa. Entonces, hay cosas que dejan marcas en la vida que hace que cuando te estás acercando a la estufa suene la alarma, ¿viste? Peligro, pero en realidad no es el Espíritu Santo, es algo que quedó marcado en la vida. Uno tiene que analizar, ¿por qué está sonando mi conciencia acá? ¿Qué es lo que causa? Tiene que examinarse. A veces son cuestiones del pasado, a veces de la niñez, cosas que quedaron marcadas en la vida. Hay traumas que venimos arrastrando y que afectan nuestro comportamiento. Pero a veces no son cuestiones espirituales, no es de la palabra de Dios eso, sino simplemente es algo que mi conciencia marcó por una experiencia de algo que pasó. Entonces tengo que aprender a superar eso. Daniel, en el cuarto punto, en el caso de la moral, hay cuestiones que son explícitas en la Biblia. Perdón. Esto es una cuestión de... No, ¿de cuál de las cuatro sería eso? Hay cuestiones que en el punto de la moral, que son verdades que están explícitas en la Biblia, están claras, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones que hay que tomar verdades implícitas, es decir, tomar algunos principios porque ese caso no está explícitamente explicado en la Escritura. Y entonces, como siempre tiene que ver con personas, a veces hay diferentes posiciones de cómo resolver un caso en particular y que no está tan claro. Entonces, ¿cómo mantener la unidad en un grupo de trabajo o en un consejo de ancianos o en un equipo frente a un problema y frente a una persona de un caso que no es tan explícito? ¿Cuáles serían los pasos para que amemos a la persona pero mantengamos la unidad? Sí, tengo que resolver la situación al igual que se resuelven todas las situaciones donde la Biblia no da algo declaradamente establecido. Vamos a ponerlo de estas dos palabras. La Biblia da preceptos y da principios. ¿No es cierto? Los preceptos son cosas determinadas. Yo lo ilustro con las señales de tránsito. Los preceptos, por ejemplo, son las señales que están en rojo, los que se llaman de reglamentación, ¿no? Si hay un cartelito ahí que dice 80 máxima y vas a 120, vos sabés que estás en infracción. Es muy claro eso. No tenemos duda de eso está claro. Pero hay otros carteles que son amarillos, ¿no? Que son de
precaución, no de reglamentación, donde te dice que hay una escuela adelante. ¿A qué velocidad tenés que ir? No dice. A 20, dice alguno, a 40. ¿Y si es domingo y la escuela no trabaja? No dice. Lo que dice es que tengo que tener precaución. Pero está mal si voy a 80 ahí. Puede ser que no, o puede ser que sí. ¿Ves? Eso no es tan claro. Bueno, esto es el problema que planteaba Gustavo. Hay veces que nos toca tratar asuntos donde no está claramente. Es muy fácil saber que tengo que disciplinar a alguien o que tengo que exhortar a alguien cuando está haciendo algo que claramente es un precepto y la Biblia dice que no. Pero hay veces que son situaciones un poco más confusas, donde lo que necesitamos es discernir. Yo creo que tenemos que discernir, en este caso, de acuerdo a principios bíblicos. Los principios nos guían, nos orientan, nos ayudan a tratar de establecer si lo que está haciendo es conveniente o no es conveniente. ¿Es agradable al Señor o no? ¿Afecta el testimonio o no? Hay muchas cosas que considerar. Hay cuestiones que son, por ejemplo, quizás aceptadas, pero pueden afectar el testimonio de la iglesia. Y entonces tenemos que tener cuidado. Podemos estar afectando situaciones. En aquel tiempo, por ejemplo, estaba todavía vigente el don de lenguas cuando Pablo le escribe a los corintios. Claro, ustedes tienen que entender que las cosas no se pueden cambiar de un día para el otro. Pablo dice que cuando venga lo perfecto ya no va a haber necesidad de estas cosas, pero todavía la Biblia no se había terminado y estaban en ese tiempo de transición. Pero de pronto la iglesia de Corintio comenzó a exagerar el uso de esto y hablaban todos juntos y era un merengue. Entonces Pablo empezó a decir principios, no preceptos. ¿Por qué no preceptos? Porque yo no puedo mandar, no lo hagan, porque todavía había gente que tenía el don y que decía, no me deja, el apóstol Pablo no me deja ejercer mi don, no puedo. Entonces, ¿qué decía Pablo? Si lo vas a hacer, hacelo ¿cómo? En orden. Y comenzó a establecer principios. Y si vas a hablar en otro idioma, alguien tiene que interpretar, porque si no la gente no entiende. Empezó a hacer ¿qué? A ordenar en base a principios. Dice, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Porque ¿qué va a pensar la gente de afuera? Que están locos, dice. Que están locos. Ahora, para vos, dice, no es una locura, porque es tu don y hablas así, pero la gente va a pensar que son locos. Entonces tenemos que cuidar el testimonio, dice. Tenemos que cuidar lo que la gente de afuera piensa. Ahora, estos son principios que están basados en varias áreas. El área del testimonio, el área de cómo es Dios. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y son principios que me ayudan a determinar qué está bien, qué no, qué conviene, qué no conviene. ¿Podemos hacer esto? Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. La pregunta a veces no es si me es lícito, porque la Biblia por ahí no dice nada de ese tema. Pero la pregunta ¿es conveniente? ¿Es conveniente que lo hagamos? ¿Es conveniente que tengamos esa actividad? ¿Es conveniente que hagamos este asunto? Entonces pasa por otro carril. No es el carril del precepto, de lo que está claramente establecido en la Escritura, pero es el carril que pasa por los principios. ¿Es conveniente hacerlo así? ¿Es conveniente para el testimonio de la iglesia o para la salud espiritual de esta persona? ¿Eso qué hace? Hay muchas áreas en la vida. A veces hay trabajos que son lícitos, pero por ahí no son tan convenientes que un creyente esté metido. Afecta su testimonio. Está en un lugar donde todos saben que es un lugar donde todo el mundo ahí roba y vos estás ahí, te van a identificar que vos también. No sé, son cosas que evaluar. No es solamente el beneficio, es otras cosas que están en juego. Porque uno dice, pero me pagan bien. Sí, pero pará, ¿cómo afecta tu vida espiritual? ¿Cómo afecta tu testimonio? ¿Qué piensa la gente que te ve entrar a ese lugar? ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que ayudarle a abrir los ojos y a ver que hay otras cosas que tener en cuenta. No sé si me desvié a lo que estabas. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, entonces dejamos acá. Mi consejo final para que estén orando es: protejan la unidad. El diablo sabe bien que cuando logra sembrar, nosotros decimos la expresión sembrar cizaña, ¿no? Se me distorsionó un poco del concepto de lo que fue la parábola del Señor, pero nosotros lo entendemos como causar conflictos, ¿no? Causar puntos de desencuentro, de división. Cuando el diablo lo logra debilitar. Y Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que el diablo va a tratar de debilitarnos, porque cuando estamos fuertes podemos lograr grandes cosas para Dios, y el diablo va a tratar de encontrar estos puntos. A mí me llama la atención que el problema ahí en Corintios, en ese punto donde Pablo habla de maquinaciones, no era un problema de doctrina, era un problema de que algunos decían que había que perdonar y reintegrar al hermano que había caído, y otros decían: no, a este mejor lo dejamos afuera porque ya metió la pata una vez y va a volver. Pregunto, ¿no es un problema similar al que vivió Pablo con Bernabé? Que hay que darle segunda oportunidad. Y en aquel momento Pablo, ¿qué había dicho? No. ¿Y ahora qué dice? Sí. ¿No te marca eso que Pablo cambió con los años? Que quizás en el principio era muy duro, pero que ahora se dio cuenta que... Mira, todos podemos aprender en la vida y entender que hay cosas que quizás en un momento decidimos mal. Pero lo que no hay que dejar es que el diablo saque ventaja. Que el diablo saque ventaja de las diferencias, que saque ventaja de las distintas formas de ver. No hay que dejar que saque ventaja. No ignoramos sus maquinaciones. No dejes que el diablo saque ventaja y que de pronto el equipo discuta porque a uno le gusta de una manera, a otro de otra, y nos peleamos. No dejes que el diablo saque ventaja de ninguna de esas cosas. Que podamos conservar la unidad. Y si hay que ceder, bueno, sé el primero en ceder, entendiendo que tengo que buscar el mayor beneficio, el beneficio de la obra de Dios. Tengo que buscar la armonía del equipo para que juntos podamos orar. ¿Sabés que a veces siento un dolor cuando veo dos personas les cuesta orar juntos? Algo está mal, algo pasa. ¿Por qué no pueden orar juntos? Si hay que arreglar algo, buscá a la persona y arreglalo. Sé el primero en ir y pedir perdón, porque eso te afecta tu vida de adoración. No podés adorar. Te afecta. En un matrimonio, ¿te acordás? 1 Pedro 3:7, dice, hablándole al marido, que tus oraciones no tengan estorbo. Si está mal con tu esposa, tu oración tiene un estorbo. La unidad, ya sea en el matrimonio, o la unidad en el equipo, es fundamental para que no haya estorbo. Para que no haya un punto donde el diablo saca ventaja y se aprovecha de eso para abrir una grieta, para causar una debilidad. Por eso es tan importante proteger y luchar por la unidad en un matrimonio, la unidad en un equipo, la unidad en una iglesia. Solícitos en guardar la unidad. ¿Oramos? Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a tener claridad en nuestra mente de estas cosas, porque sabemos de la astucia del enemigo y sabemos que busca a veces crear división y conflictos, pero que podamos, Señor, proteger la unidad para que el diablo nos saque ventaja. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, que como siervos tú puedas usar, Señor, a cada persona en este lugar como un instrumento de tu gracia para bendición de tu obra. Y que no dejemos que nuestro ego, nuestros propios gustos o de experiencias nos causen conflicto y separación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.